tengo una mala noticia para contarte. Tu historia no le importa a nadie. Y sí, ya sé, te lo he dicho antes, trabajar el storytelling, contar historias, que es una excelente manera de relacionarte con tu audiencia, pero no tu historia puntualmente. Y cuando me refiero a tu historia, estoy hablando de tu historia de origen, de dónde venís, por qué empezaste a hacer lo que haces, que es en donde todos nos perdemos. En este video te voy a contar una manera diferente de mirar el storytelling, de contar tu historia y salir de tu historia de origen para pasar a la historia transformacional. Veamos entonces de qué se trata esto. Mi nombre es Juan Alzamendi, soy especialista en comunicación estratégica y marca personal y hoy te voy a hablar de cómo darle un punch extra a tu storytelling contando una historia que enganche a tu público. Y vamos a arrancar ahora mismo. Te decía, tu historia de origen, ¿cuál es? Estaba pensando, bueno, a ver, ¿cómo cuento todo esto? ¿No? ¿De dónde vengo? ¿Cómo me presento? Es la típica cuando pensamos el about me en o sobre mí en las páginas web, ¿no? O en un dossier o lo que sea que tengamos como presentación. Entonces, contar nuestra historia de origen, a ver, le da más información a nuestro lector, si se quiere, si lo está leyendo o si es un video, nuestra audiencia. Pero no dice mucho. A ver, en realidad, a menos que seas una celebridad, a poca gente le va a interesar tu historia personal. O en todo caso, puede ser interesante, pero no va a ser lo más importante, sin duda. Puede ser alguna información accesoria que, bueno, dé un poco más de seguridad o que dé como un poco más de respaldo a tu historia. Sin embargo, si te enfocas en una historia transformacional, va a ser mucho más potente. ¿Y qué quiero decir cuando digo transformacional? Bueno, este concepto lo tomé prestado de transformacional, tomé prestado del liderazgo. Hay una línea de pensamiento que habla de liderazgo transformacional, en donde básicamente lo que se hace es, con una ética de trabajo, una manera de hacer las cosas, se genera un entusiasmo en los equipos de trabajo para que, bueno, empiecen a trabajar de determinada manera, con determinados objetivos y con una dinámica específica. ¿Por qué me gusta este concepto? Porque cuando hablamos de storytelling, cuando estás contando tu historia, lo que está pasando, lo que estamos desarrollando, en realidad no es nuestra historia, incluso que estemos hablando de nosotros. Y sí, ya sé que es confuso, pero dame un toque. Acá te lo explico con mucho más detalle. Pero cuando vos contás tu historia, lo que estás haciendo es empatizar o logrando que tu audiencia o tu cliente ideal empatice con vos. Entonces, al relatar las cosas que te sucedieron, cómo llegaste a donde llegaste, cómo lograste vencer todos esos obstáculos que tuviste que sortear para llegar al lugar donde estás, lo que necesitas hacer es que la persona que lo está leyendo o que lo está escuchando diga, hey, es muy similar a la situación en la que yo me encuentro. Porque claro, nosotros estamos contando una situación que ya pudimos superar y generalmente va a estar relacionada a la situación en que se encuentra nuestro actual cliente. O sea, nuestro cliente se encuentra actualmente. Entonces, nosotros cuando contamos la historia, no somos los protagonistas de la historia. Nosotros somos los guías de esa historia, aunque estemos, como te digo, hablando de nosotros mismos. Entonces, en vez de pensar una historia de origen que sea lineal, nací en tal lado, estudié en tal lado, me perfeccioné en esto y después de tantos años de experiencia logré esto y ahora estoy haciendo lo otro, normal, digamos, a lo que estamos acostumbrados, te propongo que pienses cuál es esa transformación que va a lograr tu audiencia, tu público, tu cliente ideal con tu producto, con tu servicio, y cuentes tu propia historia en esos términos. Y me explico para no ser demasiado abstracto. Por ejemplo, en mi caso particular, me costaba bastante cuando empezaba a pensar en estas cosas. Digo, bueno, ¿cómo organizo? Porque está claro que todo no entra. O sea, porque también hay que ser
lo más breve posible, tener el mayor impacto posible también. Entonces, bueno, hay que elegir algunos aspectos y otros van a quedar afuera. ¿Qué dejo afuera? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es relevante? No lo sabemos. Pero sin embargo, si invertimos esa lógica y pensamos en nuestro cliente, qué es importante para nuestro cliente, qué espera nuestro cliente. En otro video te hablaba de la pregunta ¿qué hay acá para mí? Que te lo dejo acá. Entonces, si ponemos primero ese interés, esa mirada, es como que todo va tomando forma, teniendo más sentido por peso propio. ¿Por qué? Porque si cuando eras chico tenías, no sé, jugaste al básquet y no tiene nada que ver con tu producto o tu servicio, ni tiene nada que ver con los temas que tocas habitualmente, es una cosa que para tu público va a ser irrelevante. Aunque vos en tu interior y tu recuerdo guardes momentos muy preciados de tu infancia en torno a esa actividad, pero no le estás sumando nada a tu público. Entonces me ponía a pensar en esto y digo, bueno, ¿cómo salgo de esa lógica? Y digo, ok, ¿cuál es el problema actual de mi potencial cliente? Obviamente, si yo hablo de comunicación estratégica y marca personal, estoy partiendo de la base, y a partir de mis clientes actuales y los que estoy intentando seducir, de que son personas que tienen su negocio, tienen su emprendimiento, monetizan, les va bien, pero sienten que tienen un techo que no pueden romper, que tienen una relación complicada con la manera de contar su negocio, darlo a conocer. Tienen un techo de facturación que no pueden superar porque no saben cómo expandir ese negocio, justamente esas ideas detrás de su negocio. Entonces, digo, claro, bueno, entonces tengo que contar mi historia en torno a estos temas. ¿Qué le va a resultar interesante? Entonces me puse a pensar en mi historia particular, cómo estaba trabajando en un nivel muy muy top en mi industria y cuando me fui a la Argentina quedó ahí mi reputación. O sea, me llamaban para trabajar, la gente quería trabajar conmigo, yo no me movía prácticamente para buscar trabajo porque, bueno, nada, tenía, como te digo, una reputación, una marca personal generada, pero yo no tenía el relato, no tenía el control de ese relato, no estaba poniendo, por ejemplo, toda esa información o toda esa capacidad que yo tenía en un espacio digital o analógico que quede ahí como un reservorio que la gente pueda chequear lo que yo hago, que pueda mirar. O sea, estaba haciendo cosas random, muy enfocado en mi carrera profesional, pero sin una marca, con una marca sin nada de estrategia. Yo creía que no la necesitaba, porque como te digo, todo el mundo me llamaba para trabajar, podía elegir, estaba cobrando bien, estaba todo bien. Hasta que decidí irme a Argentina y dije, bueno, voy a hacer esto mismo que estoy haciendo, lo digitalizo, lo hago online, total, soy un puto genio, soy un crack. Y eso, bueno, lo creía yo, lo sigo creyendo. Mucha gente que me conocía también lo sabía, pero como te digo, yo me fui y mi reputación quedó ahí. Entonces yo dije, bueno, esta historia puede ser valiosa para mi público. ¿Por qué? Porque está sufriendo algo que yo sufrí en su momento. Estaba en mi zona de confort, estaba medianamente bien, pero cuando quise escalar, cuando quise dar un paso distinto, me encontré que no lo podía hacer. Y después de darme muchas vueltas y analizarlo mucho, me di cuenta que no estaba trabajando mi marca personal, que no había trabajado mi marca personal, que durante 15 años de trayectoria profesional había dejado eso al azar o a libre interpretación de cada una de las personas con las que me rodeaba. Entonces eso me lleva a decir, bueno, yo ya sufrí esto, ya sé por lo que está pasando. Además, bueno, vengo trabajando en este sector específicamente y he trabajado en muchas empresas, tanto público, privada y con profesionales, como para tener un overview bastante amplio e identificar cómo poder subsanarlo. Entonces, básicamente,
también hablaba en otro video por acá de los puntos de dolor. Estos puntos de dolor yo los sufrí y los puedo entender. Entonces cuando cuento esta historia, es probable que vos digas, hey, sí, me está pasando algo similar. Porque claro, porque yo sé por qué lo estoy diciendo y sé cuáles son tus problemas. Y por eso cuento esta historia transformacional. ¿Te acuerdas que te decía, vos no sos el protagonista, sos el guía? Bueno, en este momento, cuando te cuento todo eso, yo soy el guía. Y termino diciéndote que tengo la solución de ese problema. Que yo pasé mucho tiempo buscando la vuelta para solucionarlo hasta que encontré la solución por mi cuenta. También con ayuda de otros, con ayuda de mentores. Pero, bueno, obviamente bajo mi propio camino y generé un método. Ese método es la solución de ese problema. Entonces, toda la historia va teniendo sentido. Te estoy contando acerca de mí, pero estoy haciendo que también te relaciones conmigo y te estoy contando que además tengo una solución para que no te pases 10 años intentando descubrir cómo lograr trabajar esa marca personal y blindarte, si se quiere, ante los vaivenes de la economía, un trabajo en relación de dependencia y demás, sino generar una reputación sólida que puedas, que puedas optimizar, que puedas utilizar para catapultar tu negocio. Entonces, cuando te estoy contando todo esto, yo soy el guía. Estoy hablando de mí, pero te estoy haciendo imaginar, o sea, ayudando a imaginarte que estás en ese lugar. Esto obviamente no es sencillo, voy a ser sincero. Hay una serie de cosas que tenés que tener en cuenta. Saber, como te decía también en un video previo, cuál es la transformación que haces, qué tiene tu producto o tu servicio, quién es tu cliente, cuál es tu diferencial. Bueno, un montón de cosas, los puntos de dolor de tu cliente, como te decía, pero estructurándolo de esta manera, o sea, la mayoría de las empresas que ya están funcionando, esto lo tienen que saber. Si no lo sabes, deberías empezar a definirlo. Entonces, a partir de ahí, vas a poder contar una historia mucho más potente que a su vez sirva como argumento de venta para, tus productos, tus servicios, y de una manera mucho más orgánica. Esto al principio hay que pensarlo, hay que estructurarlo, hay que organizarlo, hay que darle forma, y con el tiempo la idea es que te surja espontáneamente, ¿no? Estás en un cóctel, tomándote unas cervezas o en la cancha, no importa en el lugar donde estés, te dice, hey, pero vos qué haces, ¿por qué empezaste a hacer esto? No, bueno, y ahí que la historia no vaya cambiando ni te centres en vos mismo, porque la persona quizás te lo pregunta por curiosidad, pero si en los primeros 30 segundos lo que le estás contando le parece aburrido, ya va a empezar a mirar para otro lado. Entonces, atrapá la atención de esa persona, pensá en una historia potente y sin duda que vas a empezar a tener mucho mejores resultados. Si querés empezar a trabajar todas estas cosas de manera bastante fácil y gratuita sobre todo, te dejo en la descripción una guía sobre los 5 errores que la gente suele cometer cuando empieza a trabajar todas estas cuestiones. Su marca personal, la comunicación, empezar a generar videos, imágenes, textos, lo que sea. Seguro que lo estás cometiendo, lo vas a poder subsanar, que es la buena noticia, así que espero que te sirva. Como así también espero que te haya servido este video, y si es así, compartilo con alguien que creas que le puede resultar interesante. Dale un like, suscríbete y todas esas cosas que decimos siempre. Espero que, como te digo, que te haya servido. Nos vemos la próxima y dale duro.